Bien, estamos en el bloque final del programa. Estamos con el doctor Óscar Ugarte Ubillús, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Doctor Óscar Ugarte, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Vamos a hablar sobre, queremos hablar sobre los hospitales de la solidaridad en medio de todo el tema el proceso de revocatoria, pero usted ha manifestado en los medios, ha expresado esta preocupación que existe por el tema que hay de déficit entre oferta y demanda de médicos actualmente en el país. No solamente de número de profesionales médicos, sino también en el tema de la especialización de los médicos y sobre todo que es un mal que se percibe sobre todo en provincias. Sí. Explíquenos el problema. A ver, primero le diré que hay un divorcio entre oferta y demanda en salud, no solo en el caso de los recursos humanos, sino en su conjunto, ¿no? Tanto la oferta de servicios que hace el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y el sector privado están largamente rebasados por la demanda en su conjunto. Y hay tres factores que deben ser resueltos para cerrar la brecha. Uno primero es inversión en infraestructura y equipamiento. Eso es lo que se ha venido haciendo, digamos, en los últimos años. Se ha construido hospitales, el Ministerio de Salud lo ha hecho, los gobiernos regionales, también la Seguridad Social. Y hoy el sector privado, es fácil demostrar, está es un proceso de expansión increíble. Invirtiendo. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto son los recursos humanos. Y ahí tenemos otro déficit importante, no solo a nivel de médicos, sino en general en todas las profesiones que son más o menos 12 vinculadas a salud. Aproximadamente las universidades producen 8.000 nuevos profesionales de salud, entre médicos, enfermeras, odontólogos, biólogos, químicos. 8.000 al año. 8.000 al año. Digamos, eso de alguna manera está cercano a lo que debiera ser. Con un poco de esfuerzo se puede resolver la demanda en general de profesionales de la salud, que se mide con un indicador que a nivel internacional se establece, que es que debe haber por cada 10.000 habitantes mínimo 25 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras. Mínimo. Mínimo. ¿En el Perú cuántos hay? 21. Estamos por debajo del mínimo, digamos. En comparación con otros países... No es que el mínimo sea el ideal, es como que para que estés con las justas. Exactamente, hay que superar ese mínimo, obviamente. Y estamos por debajo de ese... Estamos por debajo del mínimo. Pero, digamos, con un poco de esfuerzo, las universidades pueden producir esos profesionales que faltan y en pocos años podríamos tener más o menos un equilibrio. Pero el déficit más importante es el de especialistas, en el caso de los médicos. De los poco más de 50.000 médicos que somos, solo hay 15.000 especialistas. ¿De los cuántos, perdón? De los... Más de 50.000. Más de 50.000. Sí. Hay 15.000 que son especialistas en ciertas áreas. Y el resto son solo médicos generales. Generales. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un cuello de botella en la formación de los especialistas, que ahora lo voy a explicar, pero antes para mirar la dimensión de estos 15.000 especialistas existentes en el país, el 70% está en Lima. 70%. Un 6% está en Trujillo, un 6% está en Arequipa. Entonces sumamos, el 82% de los especialistas está en estas tres grandes ciudades. Es decir, el resto del país en realidad... Tiene un 18% está sin ser atendido por un médico que efectivamente pueda conocer lo que está pasando. Y hay algunos especialistas que simplemente no hay, psiquiatras, anestesiólogos, son muy pocos. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no es cierto? Y hay un cuello de botella en la formación de los especialistas, porque en el Perú, a diferencia de lo que sucede en otros países, solo el sector público es quien financia la formación de especialistas. Ese es un contrasentido. Mire, ¿cómo es eso? A ver, explíquenos. En la formación, digamos, de pregrado, para formarse como profesionales médicos generales, en fin, hay universidades privadas, hay universidades públicas y hay una coparticipación, digamos, del sector público y privado para formar profesionales. Pero a la hora de formar los especialistas, ¿quién financia la formación de los especialistas? Solo el sector público. El sector público, dígase el Ministerio de Salud, Salud y Sanidades, gastan más o menos 160 millones de soles al año
para financiar lo que se llaman las residencias, que es la forma como se especializan los especialistas, como se forman los especialistas. No hay... La residencia es esta obligatoriedad de estar en un lugar, ya sea de Lima o del país, bien específicamente el tema que te interesa, digamos, no sé, neurología o algo por el estilo, o ¿cómo? No, la residencia es la forma como se forman los especialistas. Digamos, un médico general quiere ser cirujano, entonces tiene que entrar a lo que se llama la residencia en cirugía, que es la especialización. Ok, pero es en aula también entonces. Es un proceso que continúa en la universidad. En campo. En campo, ok. O sea, se hace en los hospitales, lo hacen las universidades y lo financia el sector público. ¿Ok? Ese especialista, después de 3 años, y si es cirujano, es neurocirujano, es una especialización adicional, una vez que sale, no tiene ninguna obligación para con el país. Al día siguiente, si quiere, se va a España, a Estados Unidos, a donde sea. O al sector privado. O al sector privado. Entonces, el sector público es el único financiador de la formación de especialistas. El sector privado no invierte en la formación de especialistas y esto, obviamente, es un problema para una mayor formación de especialistas. Pero los chicos, digamos, los jóvenes, que terminan la carrera de medicina, digamos, en una universidad privada, por propia motivación, como sucede en otras carreras, no se especializan luego por su cuenta, independientemente de si la universidad financia o no ese proceso. Es que la universidad no financia, la universidad provee la formación. No, claro, pero por eso, ¿no hay una iniciativa propia de los estudiantes por especializarse en el ámbito privado? Lo hay, pero no en el ámbito privado. No hay quien financie, desde el punto de vista privado, la formación de especialistas. No, claro, pero digo, si yo estudio medicina en una universidad privada, claro, en la Cayetano Heredia, por ejemplo, sí, entonces después decido, quiero especializarme, ¿por qué no lo haría? ¿Porque es muy caro? No. Tiene que entrar a un concurso, que es el concurso para entrar a las residencias donde se forman los especialistas. Ese es un único proceso en el país, solo financiado por el sector público, y ahí entran los que vengan de universidades públicas o privadas. Ok. Pero no hay un mecanismo de financiamiento del sector público como sí lo hay en el caso de las universidades de pregrado, digamos, ¿no? Este es un cuello de botella muy importante porque todo el proceso de ampliación de plazas está cargado al sector público. Y debiera haber mecanismos de financiamiento también del sector privado para formar especialistas. Eso ayudaría muchísimo. Cuando habla del sector privado no se refiere entonces a las universidades, sino a los procesos que se deberían realizar en las clínicas. Que puede ser vía las clínicas o simplemente, por ejemplo, si yo tengo cómo financiarme, vamos a poner el caso, que mi familia me puede pagar, ¿cómo hago? No hay forma. Es decir, no hay forma de especializarse con un financiamiento que no sea el financiamiento público. Eso no sucede en otros países. Simplemente postulo al sistema público y sin ingreso voy a especializarme con el dinero público. Exactamente. Ese es un mecanismo que obviamente se convierte en un cuello de botella. ¿Cuántas personas al año pueden especializarse? Más o menos 700 plazas. ¿Es poco? Es muy poco. Es muy poco. El país requiere ampliar. Nosotros estamos hablando que hay un déficit de más o menos 10.000 otros especialistas que debieran haber para más o menos cubrir necesidades, sobre todo en regiones, pero eso requiere varias medidas. Una de ellas es ampliar las plazas con financiamiento público o privado. 2, es que los especialistas que se forman con recursos públicos debieron retribuir al país trabajando en zonas donde hoy no hay especialistas. Claro, o si el ámbito privado se los lleva, debería haber una retribución del sector privado al público por... Así es. No, por tener a ese talento con ellos. En Chile, si un médico se ha especializado con recursos públicos y quiere salir del país, tiene que pagar. Tiene que pagar lo que le costó la formación, si no, no sale. Eso es parte de la reglamentación que tiene que hacerse en el país para que pueda haber mejores condiciones de formación de especialistas, porque digamos, condiciones materiales en el sentido de hospitales donde formarse, universidades que den la formación, existen. El problema es un problema de financiamiento. Y ahora, ahí es donde yo veo que hay un contraste. Hay una ley que se está discutiendo, ¿no es cierto? Que, mejor dicho, hay una reglamentación pendiente que iba a estar en mayo lista sobre una ley que se aprobó ya
sobre el sistema de salud, ¿está abordando estos temas de alguna manera o no? A ver, no sé a cuál se refiere. Hay dos leyes. Una que fue aprobada por el Congreso exclusivamente para formación de especialistas, para abordar este tema. Okay. Pero fue observada por el Ejecutivo y ha sido devuelta al Congreso y todavía no se ha movido ahí. Ok, o sea que ya hay un interés en particular por solucionar ese problema con esa ley. Exactamente. ¿Y la observación del Ejecutivo cuál ha sido? Una de las observaciones era que el proyecto de ley establecía que la conducción de ese proceso es rotativo. Un año lo hace el Ministerio de Salud, otro año lo hacen las universidades. Y lo que el gobierno, creo que con buen criterio, planteaba es que ese es un rol del Ministerio de Salud como autoridad. Y había alguna otra observación, no recuerdo en este momento, pero en todo caso eso está ahorita en la cancha del Congreso. Lo otro que está en discusión, pero todavía no es ley, recién se va a hacer la propuesta, es lo que ha anunciado la ministra sobre la escala remunerativa en el sector salud. Se está trabajando, se ha iniciado una propuesta que ordene todas las diversas escalas remunerativas, que son muchísimas y muy complejas, en el sector salud, y que se han ido, digamos, formando desde los años 90, a partir de que todos los años se prohíbe el incremento de remuneraciones. Entonces, claro, han surgido diversas formas para pasar por encima de esa prohibición. Eso le iba a consultar. En el sector salud está pasando lo que pasa en otros ámbitos de la economía, en el sentido de que el sector privado, digamos, las clínicas están creciendo muy fuertemente, comprando otras empresas o simplemente construyendo nuevas clínicas. ¿Están absorbiendo a los profesionales que estaban en el ámbito público a través de mayores salarios? No necesariamente. Lo que está viendo es una cosa que combina. Le pongo el caso. El caso CISOL. El caso CISOL es un ejemplo típico. CISOL, Sistema de Solidaridad de la Municipalidad de Lima, o sea, los denominados hospitales de la solidaridad, que es lo que tengo el honor de presidir por encargo de la alcaldesa, es una combinación de institución pública, que es CISOL, porque es un organismo de la municipalidad, que contrata a profesionales que se organizan en pequeñas empresas para dar la prestación del servicio. Por ejemplo, necesitamos el servicio de cardiología en uno de los hospitales. Entonces se contrata a una sociedad de cardiólogos que ellos se encargan de atender de 8 de la mañana a 8 de la noche con las pautas que están establecidas, y a cambio de eso, y además ellos se encargan de llevar sus propios equipos, ellos perciben el 70% de los ingresos. Así es. Pero ¿quiénes son esos profesionales? La gran mayoría trabajan en el sector salud, trabajan en la seguridad social o trabajan en las sanidades. Es decir, no hay más profesionales, sino que en sus horarios libres ellos atienden en CISOL. Ahora, CISOL, ¿cuántos hospitales tiene ya? 20. En Lima, 27 en provincias. Es en realidad como una franquicia, ¿no es cierto? Sí, en el sentido de que... No es propiedad de la municipalidad, sino es un sistema que incentiva al municipio a que se consolide como algo privado. Lo que es, la institución es una institución de la municipalidad, es un organismo público descentralizado, CISOL. Los hospitales o los establecimientos de salud, que no son propiamente hospitales, sino son policlínicos, porque son atención ambulatoria, son o de la municipalidad o alquilados, pero son locales administrados por la municipalidad a través de CISOL. Pero los profesionales que trabajan ahí, el personal que trabaja en su gran mayoría, eso es una franquicia. Una pregunta final porque se nos acabó el tiempo. ¿Cuántos hospitales han construido ya en esta gestión y cuáles son los planes siguientes? Mire, hasta el año 2010 habían 16 hospitales en Lima, hoy hay 20. Se han construido 4 en esos 2 años. Se han construido 4 hasta el 2012 y hoy en 2011 se está ampliando. 2013. 2013 se ha creado el Centro Especializado en Adolescentes y Jóvenes. Se está iniciando en Manchay y vamos a abrir por lo menos 2 o 3 más en el año. Entonces se va a ampliar. Okay. Pero además se está especializando, por ejemplo, vamos a hacer servicios de emergencia que antes no había, y otros servicios que son muy necesarios para el primer y segundo nivel
como por ejemplo un centro oncológico para poder atender en ese nivel la demanda necesaria para diagnóstico temprano. Bien, doctor Óscar Ugarte, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Esperemos que le vaya bien y que todo lo que están planificando se pueda concretar. Gracias. Mucha suerte. Bien, se acabó el programa. Mañana los acompaña aquí en Punto Económico Luis Alexis Sánchez. Conmigo será hasta el martes de la próxima semana. Que les vaya bien.